El salmo con que comienza el libro de los Salmos es el Salmo primero. Es el salmo de la bienaventuranza del hombre que se aparta del mal, del pecado, de la maldad, pero que hace algo más, además de apartarse de los pensamientos, de los consejos, del estilo de vida de los malos. El verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Como dice otra versión de la Biblia, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Cuando el salmista escribe estas palabras, probablemente estaría pensando en la ley de Dios que había sido escrita, revelada a través de Moisés, y esta ley que está en nuestras Biblias, en los primeros 5 libros de la Biblia, constituía el elemento, digámoslo de esa manera, nuclear, central de la revelación. Y el salmista se goza en la meditación de esto. Dice el salmista que es bienaventurado el que se aparta del mal, de los pensamientos malos, del estilo de vida de maldad, pero que además de eso se alimenta, por así decirlo, de la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto es muy importante porque para que nosotros podamos apartarnos de la maldad, del mal, del pensamiento malo, del deseo malo, de la palabra mala, de la conducta mala, necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Necesitamos, si ya lo tenemos, diariamente depender de Jesucristo, de su gracia y de su poder para vivir una vida apartada de la maldad. Pero al mismo tiempo necesitamos también del recurso que el Señor nos da a través de su palabra. Y aquí entra lo que el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, esto es muy importante, muy importante. El salmista está diciendo que el verdaderamente bienaventurado es el que se aparta del consejo, de los criterios de la gente del mundo, de la maldad, de los pensamientos malos, de los malos deseos, de las malas obras, pero que aparte de apartarse de eso, se alimenta del recurso supremo de Cristo, de lo cual habla la Biblia, y de su palabra, Cuando Satanás tienta a Jesús, diciéndole que convierta las piedras en pan, Jesús le dice, citando la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento del creyente es Jesucristo, que es el pan de vida, y la palabra de Dios que alimenta nuestro corazón y que sostiene nuestra alma. Mis hermanos, diariamente, escúchame bien, diariamente usted y yo somos bombardeados con pensamientos, con criterios, con opiniones, con filosofías, con maneras de vivir que son promovidas por los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa, la internet. Están diariamente bombardeando nuestra mente y nuestro pensamiento con ideas, pensamientos, estilos de vida completamente opuestos al Evangelio, completamente opuestos a la palabra de Dios, estimulando el materialismo, la búsqueda de los placeres de este mundo, estimulando el egoísmo, la mentira, el fingimiento, estimulando la avaricia, estimulando formas diferentes de pecado sexual, etc. Continuamente están los medios de comunicación, está el mundo promoviendo estas maneras de ser, estas formas de vivir, estos estilos de vida. Por eso la palabra dice que es bienaventurado el que se aparta de eso, pero que no solamente he de apartarme de eso, sino que he de alimentar. Si usted quiere oponer a los criterios del mundo que diariamente son promovidos por medios de comunicación que cada día recibimos a través de los medios que he mencionado, si usted quiere oponer algo que revierta de alguna manera esas influencias, lo que tiene que hacer es leer y meditar la palabra de Dios. No basta con que nos apartemos de aquello, sino que necesitamos acercarnos al Señor y acercarnos a su palabra. Por eso el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Dios. El creyente se deleita, se goza, se alegra en la palabra de Dios y en su ley medita de día y de noche. El creyente tiene
que meditar la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que debe hacer el creyente en sentido general. El creyente debe de escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, pero sobre todo el creyente debe aplicar la palabra de Dios, y esto significa vivirla, es decir, ver lo que dice la Biblia, sus principios, sus enseñanzas, y procurar vivir de acuerdo con eso. Por supuesto que el recurso supremo para que podamos hacerlo es el Señor, es el poder de Dios en nuestra vida, es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra tendencia es al sentido contrario, nuestra tendencia humana es a vivir de otra manera, es a violentar la palabra de Dios, es a hacer lo contrario de lo que dice la Biblia. Y a veces tenemos el deseo de hacer lo que dice la Biblia, pero no lo hacemos porque no somos capaces por nosotros mismos. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos su poder y su gracia para que diariamente nos ayude a vivir la palabra de Dios. Diariamente nos ayude a encontrar la fuerza en el Señor y su palabra, meditando en ella, pensando en ella y aplicándola diariamente, para que podamos vivir en el camino que quiere Dios que vivamos y en el estilo de vida que a Dios le agrada, caracterizado por el rechazo del consejo de malos, del camino de los pecadores, de los escarnecedores, para vivir en el camino de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a que así sea todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Le habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Macana. Dios te bendiga.